¿Qué tal? Bienvenidos a su primer clase de inglés 1. El día de hoy estaremos tratando el tema de los pronombres personales. Es el tema correspondiente al módulo 1. ¿Cuáles son los pronombres personales? Para conocer los pronombres personales en inglés, vamos primero a recordarnos en español. Los pronombres personales en español son yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ellos o ellas. Ahora vamos a verlos en inglés. Tenemos el pronombre personal I, que es el que utilizamos para referirnos al pronombre personal yo. You, para referirnos a tú o ustedes. En español nosotros utilizamos ustedes para hablar en plural y tú para hablar en singular, pero en inglés no es de esta manera. En inglés tenemos simplemente you para referirnos a los dos, tanto a singular como a plural. ¿Cómo me voy a dar cuenta si yo estoy hablando en singular o en plural? Es decir, si yo estoy diciendo tú o ustedes, pues muy sencillo. En la oración siempre va a haber alguna palabra clave con la cual vamos a saber si estamos hablando de singular o de plural. Después tenemos he, que es el pronombre personal él, she, ella, it, eso, we, nosotros y they, que es para referirnos a ellos o ellas. Pues una vez ya analizados los pronombres personales, vamos a pasar al siguiente tema, que es el verbo to be. El verbo to be es en español el verbo ser o estar. Vamos a hacer un pequeño recordatorio en español para después verlo en inglés. El verbo ser o estar es cuando decimos yo soy o yo estoy. Tú eres o tú estás. Él es o él está. Ella es, ella está. Eso es, eso está. Nosotros somos, nosotros estamos. Ellos son, ellos están. Ahora vamos a verlos en inglés. El verbo to be en inglés tiene tres variantes que son el am, el is y el are. El am va a ser nada más para la primera persona del singular, que es I. I am quiere decir yo soy o yo estoy. Después tenemos a las terceras personas del singular, que son tres. Son he, she, and it. He is. Él es, él está. She is. Ella es, ella está. It is. Eso es o eso está. Después tenemos el are, la variante are, que esa se utiliza para todos los pronombres plurales, que son you, we y they. Aquí puse you porque recordemos que en inglés you es tanto para singular como para plural. Entonces, you are puede ser tú eres, tú estás, o también puede ser en plural, ustedes son, ustedes están. Después tenemos we. We are, nosotros somos, o nosotros estamos. Y por último está they are, que quiere decir ellos son o ellos están. Entonces vamos a repetir una vez más. I am, yo soy, yo estoy. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It is, eso es, eso está. You are, tú eres, tú estás. We are, nosotros somos, nosotros estamos. They are, ellos son, ellos están. Ahora bien, vamos a resolver este pequeño ejercicio y muy sencillo. Yo aquí les puse los pronombres personales y vamos a contestar qué variante del verbo to be le corresponde. Si es el am, si es el is o es el are. Comenzamos con we. ¿We qué? We am, we is o we are. We es un pronombre plural, entonces le corresponde are. Después tenemos el pronombre personal I. ¿Qué le corresponde a I? I am,
I is o I are. Dijimos que el am va a ser únicamente ¿para qué? Para el pronombre personal I. Entonces es I am. Yo soy, yo estoy. Después tenemos she. ¿She qué? She am, she is o she are. Pues es tercera persona del singular, entonces le corresponde is. She is. Ella es, ella está. Después tenemos you. ¿Qué pasa con you? Dijimos que con you, en inglés, va a ser la variante are. ¿Por qué? Porque es considerado tanto plural como singular. Entonces es you are, tú eres, tú estás. O ustedes son, ustedes están. Después tengo a he. ¿He qué? He am, he is o he are. He es tercera persona del singular y dijimos que entonces le corresponde is. He is. Él es, él está. Después tengo it. It am, it is o it are. Es tercera persona del singular, entonces le corresponde is. It is. Eso es, eso está. They, pronombre personal they, ellos o ellas. ¿Qué le corresponde a they? They am, they is o they are. Pues es un pronombre plural, entonces dijimos que le corresponde they are. We are, nosotros somos, nosotros estamos. I am, yo soy, yo estoy. She is, ella es, ella está. You are, tú eres, tú estás. O ustedes son, ustedes están. He is, él es, él está. It is, o it is. Eso es, eso está. They are, ellos son, ellos están. Chicos, hoy vamos a ver entonces en este video el artículo a y an, que significa un o una. Este es el artículo que utilizamos para mencionar a un objeto. Pero ¿por qué tengo a y por qué tengo an? ¿Significan diferente? No, significan lo mismo. Simplemente que an con n lo utilizamos cuando mencionamos una palabra que empieza con sonido vocálico, o sea, con vocal. Por ejemplo, si yo voy a mencionar la palabra umbrella, ¿con qué empieza? Con sonido de vocal, ¿verdad? Empieza con una U, umbrella. Yo no puedo decir a umbrella porque en inglés se escucha muy mal. Entonces, dice la regla que an lo utilizaremos cuando mencionemos una palabra que empiece con sonido vocálico. Entonces aquí voy a poner an umbrella, una sombrilla. An umbrella. No voy a poner a umbrella, sino an umbrella. ¿Por qué? Porque empieza con vocal. Después tengo apple. Apple significa manzana. Entonces dice la regla que cuando mencionemos una palabra que empiece con sonido vocálico voy a utilizar an. An apple. Si yo digo a apple en inglés, eso se escucha muy mal. Entonces la regla dice que empieza con vocal, utilizo an. Después tengo orange, naranja. ¿Con qué empieza? Con vocal, ¿verdad? Entonces voy a utilizar an orange. No voy a decir a orange porque se escucha muy feo. An umbrella, una sombrilla. An apple, una manzana. An orange, una naranja. Después tengo el artículo a, que también significa lo mismo. Es para mencionar un solo objeto, un o una. Pero a sola, sin la n, la vamos a utilizar cuando mencionamos una palabra que empieza con letra consonante. Aquí tengo la primera palabra, es door, puerta. ¿Cómo voy a decir una puerta? Andor o ador. Dice la regla que si comienza con consonante, entonces voy a utilizar a. Ador, una puerta. Después tengo table. Table es mesa. ¿Con qué empieza? ¿Con vocal? ¿O empieza con una consonante?
Empieza con consonante. Table. Entonces, ¿qué voy a decir? An table o a table. Ah, ¿verdad? Siguiendo la regla. Boy, muchacho. And boy, no. ¿Por qué? Porque empieza con consonante, boy. Entonces voy a decir a boy. Después tengo girl, muchacha. ¿Con qué empieza? Consonante. Entonces voy a utilizar an o voy a utilizar a. A girl. An umbrella, una sombrilla. An apple, una manzana. An orange, una naranja. A door, una puerta. A table, una mesa. A boy, un muchacho o un niño. A girl, una muchacha. Entonces repasemos una vez más. Artículo a o an significan una. ¿Cuándo utilizo an? Cuando mencionamos una palabra que empieza con sonido vocálico, es decir, vocal. An umbrella, an apple, an orange. ¿Cuándo utilizo a? Cuando mencionamos una palabra que empieza con letra consonante. A door, una puerta. A table, una mesa. A boy, un muchacho. A girl, una muchacha. Muy bien, y ahora que ya sabemos cómo decir un objeto, si lo vamos a decir con a o con an, ahora vamos a ver cómo preguntamos por un objeto para poder hacer la contestación con el artículo a o an. La pregunta que se hace en inglés para preguntar por un objeto es la siguiente. What is it? ¿Qué es eso? What significa que. Is es el verbo to be que ya dijimos, ser o estar. Y it es el pronombre personal eso, que es el que se utiliza para mencionar un animal, un lugar o una cosa. Entonces, si yo hago la pregunta, what is it? ¿Qué estoy preguntando? Estoy preguntando, ¿qué es eso? Yo voy a contestar lo que es. Aquí tengo la palabra dog. Dog quiere decir perro. Entonces, si yo pregunto, what is it? ¿Qué voy a contestar? Voy a contestar, it is a dog. Ah, porque empieza con consonante. Luego vuelvo a hacer la pregunta, what is it? ¿Qué es eso? Cat. Es un gato. It is a cat. What is it? It is a cat. ¿Qué es eso? Es un gato. Después tengo la palabra apple. What is it? ¿Qué es eso? It is a apple. No, dijimos que como empieza con vocal, entonces voy a poner an apple. What is it? ¿Qué es eso? It is an apple. Es una manzana. Después tengo onion. Onion quiere decir cebolla. ¿Con qué empieza? Con O. Entonces voy a contestar, it is an onion. ¿Qué es eso? Es una cebolla. What is it? It is an onion. Después tengo la palabra car, carro. What is it? It is a car. Ese es un carro. Entonces, siempre esta es la pregunta que vamos a utilizar para preguntar por un objeto. What is it? ¿Qué es eso? It is a dog. Es un perro. What is it? It is a cat. Es un gato. It is an apple. Es una manzana. What is it? It is an onion. Es una cebolla. What is it? It is a car. Es un carro. Chicos, mucho ojo en esta parte. Tengan mucho cuidado porque la pregunta dice así. What is it? Primero, al momento de preguntar, vamos a preguntar así. What is it? O sea, la palabra what, primero el verbo to be y después el pronombre. Pero cuando contestamos, no me vayan a contestar. Si yo pregunto, what is it? No me vayan a contestar, is it a car? Porque está al revés.
Cuando nosotros preguntamos primero con el verbo to be y después el pronombre personal. Pero al momento de contestar, se contesta al revés. Ya no vamos a contestar is it a car, sino it is a car. Primero it, después is car, para hacer una afirmación. What is it? ¿Qué es eso? Palabra que, el verbo to be y después el pronombre personal. Entonces yo pregunto, what is it? ¿Qué es eso? Y yo voy a contestar, esa es una bicicleta. No voy a poner is it a bike, sino it is a bike. Se cambian las dos primeras posiciones al momento de afirmar o al momento de preguntar. Vamos a ver estas oraciones para ver cuáles son las correctas y cuáles son las incorrectas. Yo estoy preguntando, what it is. ¿Está bien hecha esa pregunta? What it is. No, porque para preguntar es what, y luego es is, y luego es it. Entonces aquí no está correcta. Después tengo what is it. ¿Qué es eso? ¿Está correcta la pregunta? Claro que sí, porque cumple con todo. What, verbo to be primero y después pronombre personal. En la respuesta, it is a car. Es una afirmación, está bien escrita, está bien elaborada esta expresión. It is a car, ¿es un carro? Sí. Porque no está preguntando, sino que ya está afirmando. Primero es pronombre personal, verbo to be y el complemento. Entonces está bien. Esta también es una afirmación. Is it a bike? ¿Está bien hecha esa oración? Is it a bike? No, porque es una afirmación. Entonces para afirmar, primero se empieza con pronombre personal, verbo to be y el complemento, y aquí está al revés. Aquí es más bien una pregunta, pero está mal formulada porque ¿cómo nos damos cuenta si es una pregunta? Pues con el signo de interrogación. En este caso es una afirmación, pero está al revés, entonces está mal formulada la oración. Mucho ojo aquí, chicos, porque solemos confundirnos en ese tipo de cosas. Vamos a ver unos ejemplos más. What is it? Y tengo aquí la palabra chair, que es silla. What is it? It is a chair. Es una silla. What is it? Y tengo aquí la palabra ball, que significa pelota. It is a ball. Es una pelota. What is it? ¿Qué es eso? Tengo aquí la palabra house. It is a house. Es una casa. What is it? ¿Qué es eso? It is an, con N, umbrella, porque aquí empieza con sonido de vocal. It is an umbrella. Es una sombrilla. What is it? ¿Qué es eso? It is an, con N, apple, porque comienza con vocal. An apple. Es una manzana. Tenemos algunas palabras que a pesar de que comienzan con vocal, no tienen sonido vocálico. Entonces ahí sí vamos a utilizar el artículo A sin la N. A pesar de que comienza con vocal, pero ¿por qué? Porque el sonido no es vocálico, el sonido es de consonante. Aquí dice European. Se escucha como una Y. European. Entonces vamos a decir a European, porque el sonido es como Y, no es vocal. Unique, único. Unique, se escucha igual como Y. Entonces vamos a poner a unique, un único o una única. Union, igual. Union comienza con vocal, pero el sonido no es de vocal, sino de Y. A union, una unión. Universal, es el mismo caso. A universal, un universal o una universal. ¿Por qué? Porque el sonido es de consonante, es de una Y, no es de una vocal. Después tenemos university, es el mismo caso. Vamos a decir a university. Sí, empiezan con vocal, pero el sonido no es vocálico, el sonido es de consonante, es de una Y. A European, a unique, a union, a universal y a university.
Empiezan con vocal, pero el sonido no es vocálico. Ahora vamos a hacer la misma pregunta. What is it? ¿Qué es eso? Pero el objeto por el que yo voy a contestar no se cuantifica. Ahí no vamos a decir it is an o it is a, porque como no es contable, dice la regla, para dar identificación a objetos masivos que carecen de número, se va a contestar solamente it is y el nombre del objeto, más no se le va a poner ni a ni an. ¿Por qué? Porque no es cuantificable, no se cuenta. Hago la pregunta, what is it? ¿Qué es eso? It is sugar. No voy a decir it is a sugar. ¿Por qué? Porque no se cuenta. No vamos a decir es un azúcar, son 2 azúcares, son 3 azúcares. No, nada más es azúcar. Entonces no es cuantificable. Carece de número. Entonces la respuesta va a ser solamente it is sugar. Otra vez hago la pregunta, what is it? ¿Qué es eso? It is water. Eso es agua. No voy a decir a water porque no se cuantifica. No decimos one water, two water. No. It is water. Carece de número. Hago la pregunta, what is it? It is milk. Esa es leche. No voy a decir it is a milk porque carece de número. Entonces, para este tipo de objetos que carecen de número, vamos a contestar simplemente it is sin el a o el an. Pero si el objeto por el que yo voy a preguntar, aunque carezca de número por sí solo, está en un recipiente, ahí sí voy a utilizar el artículo a, an, porque ahí sí voy a mencionar y voy a contar un recipiente. Por ejemplo, si yo hago la pregunta, what is it? Y yo voy a contestar, it is a glass of water. Ahí sí se cuenta porque estoy cuantificando ya no el agua, sino el recipiente. It is a glass of water. ¿Qué es eso? Es un vaso de agua. What is it? ¿Qué es eso? It is a can of paint. Ese es un bote de pintura o una lata de pintura. It is a can of paint. What is it? ¿Qué es eso? It is a bottle of milk. Es una botella de leche. Entonces, cuando vamos a mencionar el recipiente en el cual está el objeto por el que preguntamos, entonces ahí sí vamos a utilizar el artículo a o an. Chicos, vamos a ver un poco de vocabulario para que se vayan familiarizando con las palabras y vayan ahí haciendo sus anotaciones. Y cuando yo les ponga algún ejemplo, ya sepan identificar estas palabras. La primera es sandwich. Pues prácticamente en español lo decimos de la misma manera, sandwich. Después tenemos banana, que es plátano. Banana. Después está dog, que es perro. Igual para algunos es un vocabulario muy sencillo, palabras muy fáciles, pero hay para quienes no saben absolutamente nada, pues ya se vayan familiarizando con palabras y son palabras sencillas de aprender. Tree es árbol. Tree. Después tengo book, que es libro. Después tengo horse, que es caballo. Bed, cama. Lamp, lámpara. Pear, pera. Iron, plancha. La plancha esa de planchar. Iron. Orange, naranja. Onion, cebolla. Eye, ojo. Eraser, borrador. Umbrella, sombrilla. Apple, manzana. Apple. Ball, pelota. Arm, brazo. Boy, niño o muchacho. Girl, muchacha o niña. House,
casa. Cat, gato. Bird, pájaro. O ave, bird. Muy bien, con estas sencillas palabras ya nos podemos ir familiarizando día con día en el inglés. Son palabras muy sencillas de aprender y que constantemente las vamos a estar utilizando para los ejemplos que manejemos aquí en clase. Y aquí tenemos un poco más de vocabulario. Water, agua. Milk, leche. Wine, vino. Vino de tomar vino, no del verbo venir. Vino, wine. Sugar, azúcar. Salt, sal. Sand, arena. Money, dinero. Fruit, fruta. Rice, arroz. A glass of, un vaso de. A spoon of, una cucharada de. A can of, una lata de. A bottle of, una botella de. A bag of, una bolsa de. A glass of water, un vaso de agua. A glass of milk, un vaso de leche. A spoon of sugar, una cucharada de azúcar. A can of, quiere decir una lata de o un bote de. A bottle of, una botella de. A bottle of wine, una botella de vino. A bottle of wine, una botella de vino. A bag of, una bolsa de. A bag of money, una bolsa de dinero. A bag of sand, una bolsa de arena. A cup of, una taza de. A box of, una caja de. A slice of, una rebanada de. A tube of, un tubo de. Tea, toys, juguetes. Pizza, lo decimos igual, pizza. Glue, pegamento. A cup of tea, una taza de té. A box of toys, una caja de juguetes. A slice of, una rebanada de pizza. A tube of glue, un tubo de pegamento. Chicos, vamos a empezar ahora con el primer tema del módulo 2 y vamos a preguntar por dos o más objetos. Ya miramos en el módulo 1 la pregunta que vamos a hacer para preguntar por un objeto. Ahora vamos a ver cómo preguntar por dos o más objetos. La estructura que vamos a seguir es la siguiente. What are they? ¿Qué son esos? What are they? ¿Qué son esos? Cuando preguntamos por un objeto preguntábamos what is it? Ahora es what are they? ¿Qué son esos? Y hacemos la pregunta what are they? ¿Qué son esos?
Y vamos a contestar de la siguiente manera. They are cars. Esos son carros. What are they? ¿Qué son esos? They are houses. Esas son casas. What are they? They are houses. ¿Qué son esas? Esas son casas. ¿Qué son esos? What are they? They are houses. Entonces, recuerden que cuando estamos afirmando, decimos de esta manera, they are, pero cuando preguntamos, no vamos a preguntar what they are, sino what are they. Es la manera correcta de preguntar. La palabra que, el verbo to be y después el pronombre personal. Cuando contestamos es al revés. Primero es el pronombre personal y después es el verbo to be, más el complemento. What are they? They are cars. ¿Qué son esos? Son carros. What are they? They are houses. ¿Qué son esas? Esas son casas. What are they? They are houses. Son casas. Entonces, ya teniendo dominado este tema, vamos a ver cómo vamos a pluralizar las palabras. La forma más común de señalar el plural de los objetos es agregando una S o una ES al nombre del objeto en singular. Pero hay un cambio ortográfico de Y. Cuando la palabra termina en Y, la vamos a pluralizar quitando la Y y poniendo una I latina. Y en ese caso el plural se forma agregando la ES. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la primera palabra que es car. Para ponerla en plural, pues dice aquí que nada más vamos a agregar la S. Cars. Cars singular, cars plural. Un carro, dos o más carros. Chair, silla. ¿Cómo la vamos a pluralizar? Pues esta, nada más la vamos a agregar la S y va a quedar en plural. Chairs, silla, sillas. Banana. Nada más vamos a agregar la S para que quede en plural. Bananas. House. Cuando la palabra termina en una E, vamos a agregar también nada más la S. Entonces es house, houses. Casa, dos o más casas. Singular, plural. City. Dice la regla que cuando una palabra termine en Y, al momento de hacerla en plural, vamos a eliminar esta Y. La vamos a eliminar y la vamos a reemplazar por una I latina y aparte le vamos a agregar ES. City, cities. Ciudad, ciudades. También cuando tenemos una palabra que termina en CH o en SH y la queremos hacer en plural, la queremos pluralizar, vamos a agregar una ES. Por ejemplo, aquí la palabra reloj, watch. Como termina en CH, la vamos a pluralizar agregando una E y una S. Watch, watches. Otro caso acá, beach, quiere decir playa. Pero si yo quiero decir playas, entonces yo voy a agregar una ES para hacerla en plural. Beaches. Tenemos la palabra ball y ahí simplemente vamos a agregar una S para pluralizarla. Balls, pelota, pelotas. Después tenemos table, mesa. De igual forma, simplemente vamos a agregar una S al final para pluralizarla. Table, tables, mesa, mesas. Tenemos la palabra baby. Recordemos que si termina en una Y, la vamos a eliminar, la vamos a reemplazar por una I latina y aparte agregamos ES. Entonces el plural de baby sería babies. Bebé, bebés. Baby, babies.
Chicos, dentro de este mismo tema de pluralización de palabras, hay plurales irregulares. Estas palabras cambian totalmente de singular a plural. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí no aplica la regla de que si termina en CH agregamos ES, o que nomás agregamos S, o que si termina en Y vamos a eliminar la Y y ponemos IES. No, aquí no aplica porque son irregulares, entonces su pluralización cambian totalmente. Vamos a ver algunos ejemplos. Muy bien. Tenemos estas palabras que son dentro de las palabras que son irregulares, que vamos a pluralizar de manera irregular. Entonces, tenemos la primera palabra que es woman. Woman es singular, pero y significa mujer. Pero si yo quiero decir mujeres en vez de mujer, ¿qué voy a hacer? Ya dijimos que son irregulares, que cambian totalmente su manera de pluralizarlas, y es la siguiente. Aquí le cambió la E, ya no va a ser A ni va a ser E. Entonces aquí es woman, una mujer, y aquí va a ser women, dos o más mujeres. Woman, una mujer. Women, dos o más mujeres. Otra palabra irregular, man, que quiere decir hombre. Pero si yo en vez de decir hombre, un solo hombre, quiero decir hombres, o sea, dos o más hombres, voy a decir man. En vez de A va a ser E. Si están fijándose, no aplica ninguna regla de las anteriores de que vamos a agregar ES, de que vamos a eliminar una letra. No, aquí van a cambiar totalmente. Entonces, en vez de A va a ser E. Man con A, un solo hombre. Man con E, dos o más hombres. Después tenemos la palabra child. Child quiere decir niño o hijo. Se utiliza para decir hijo también. Child. Ese es singular, es un solo niño, un solo hijo. Pero si yo quiero decir hijos o quiero decir niños en plural, ¿qué voy a hacer? Dijimos que es irregular, entonces voy a decir, en vez de child, voy a decir children. Child, un niño o un hijo. Children, dos o más hijos o niños. Después tengo otro irregular aquí que es foot. Foot, ¿qué quiere decir? Foot quiere decir pie. Pero si yo quiero decir pies, yo voy a decir feet. Vieron que ya cambió totalmente la escritura, ya no es con O, sino es con E. Foot, un pie. Feet, dos o más pies. Tooth. La palabra tooth significa diente. Pero si yo quiero decir dientes, dos o más dientes, yo voy a decir teeth. Dos o más dientes, teeth. Perdón, aquí está mal, ¿eh? Puse una H de más. Vamos a quitarlo. Es teeth y es tooth. Tooth, un solo diente. Teeth, dos o más dientes. Como pudimos ver en estas palabras que son las irregulares, no entró ninguna regla de las anteriores. Aquí va a cambiar totalmente la escritura al momento de pluralizarlas. Estos son unos ejemplos nada más porque hay infinidad de palabras que son irregulares también. Si quieren pueden hacer ahí alguna anotación en su cuaderno para que no se les olvide que las plurales irregulares son estas palabras que cambian totalmente de singular a plural, como ya lo vimos, que van a cambiar totalmente su escritura y por lo tanto su pronunciación. Ahora vamos a ver el uso de how many y how much. How many y how much. How many significa cuántos son. How many lo utilizamos para preguntar por objetos contables. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hagamos la pregunta how many, ¿cuántos son? Quien conteste va a contestar contando, va a contestar un carro, dos gatos, etc. How many, ¿cuántos son? Y luego tenemos how much. How much, ¿cuánto es? Lo utilizamos para preguntar por objetos incontables. Por ejemplo, azúcar, harina, agua, etc.
How much, ¿cuánto es de azúcar? ¿Cuánto es de harina? ¿Cuánto es de agua? Son objetos que no se cuentan. How many? Contables. How much? Incontables. Vamos a ver estos ejemplos de how many y how much. Tenemos la primera pregunta que dice, how many books do you have? How many books do you have? Dijimos que how many era para preguntar qué, contables o incontables. Contables. Entonces, si yo pregunto, how many books do you have? ¿Cuántos libros tienes? Yo puedo contestar. Me pueden contestar. 3 books. 3 libros. La pregunta es por contables, entonces yo contesto de esta manera. 3 books. 3 libros. How many cars? ¿Cuántos carros? 2 cars. ¿Cuántos carros? 2 carros. Ahora pregunto how much. Ya no es how many. How much water do you need? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto? How much? ¿Cuánto de? How much water do you need? ¿Cuánto necesitas de agua? ¿O cuánta agua necesitas? One bottle. Una botella. Si se dan cuenta, aquí estoy preguntando cuánto de algo, pero sí puedo contestar con cantidad, pero porque estoy poniendo el recipiente donde viene el objeto por el que estoy preguntando. How much water do you need? ¿Cuánto necesitas de agua? One bottle. How much sugar is there? ¿Cuánta azúcar hay ahí? ¿O cuánta azúcar hay? Two bags. 2 bolsas. ¿Cuánto de azúcar? ¿Cuánto de azúcar hay? 2 bolsas. Entonces, how many para preguntar por contables. How much para preguntar por incontables. Chicos, a continuación vamos a ver un breve repaso de todo lo que vimos desde el primer módulo. Miramos el verbo to be. ¿Qué dijimos que era el verbo to be? El verbo ser o estar. ¿Cuántas variantes dijimos que tiene el verbo to be? 3 variantes. ¿Qué son cuáles? Dijimos que sus 3 variantes son el am, el is y el are. ¿Para quién dijimos que se utiliza am? Nada más es para un solo pronombre, ¿qué es cuál? Yo. I am. Yo soy, yo estoy. Luego dijimos que is se utiliza ¿para quién? Para las terceras personas del singular, ¿que son cuáles? He, she, and it. Y por último tenemos are. Are dijimos que se utilizan ¿para quiénes? Para todos los pronombres que son ¿qué? Plurales. You, we, y they. Are. Entonces, I am, yo soy, yo estoy. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It is, eso es o eso está. You are, recordemos que you are puede ser singular o puede ser plural. Entonces, you are quiere decir tú eres o tú estás. Y también quiere decir ustedes son, ustedes están. We are, nosotros somos, nosotros estamos. They are, ellos son, ellos están. Esto es el verbo to be ya conjugado con los pronombres personales. También miramos qué pregunta vamos a hacer para preguntar por un objeto. ¿Recuerdan? ¿Cuál es la pregunta que se utiliza para preguntar por un objeto?
What is it, ¿verdad? What is it? ¿Qué es eso? Es cuando preguntamos por un solo objeto. Y dijimos que la manera de contestar iba a ser la siguiente. Is it es pregunta, pero yo ahora voy a afirmar. It is a table. What is it? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es una mesa. What is it? ¿Qué es eso? It is an, con N, umbrella. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos que lleva an y no a? Porque la palabra que vamos a mencionar a continuación empieza con una vocal. Es sonido vocálico, entonces es an y no a. It is an umbrella. What is it? ¿Qué es eso? It is an umbrella. Esa es una sombrilla. What is it? ¿Qué es eso? It is an orange. And porque comienza con sonido ¿qué? Vocálico. It is an orange. Esa es una naranja. What is it? ¿Qué es eso? It is a book. Ese es un libro. What is it? It is a book. ¿Qué es eso? Ese es un libro. También vimos dentro de lo que fue el módulo 1 cómo vamos a preguntar por dos o más objetos. Dijimos que la estructura era la siguiente. What are they? What are they? ¿Qué son esos? Si yo pregunto what are they, yo voy a contestar. Are they books? What are they? Are they books? ¿Está bien escrita la oración? ¿Está bien estructurada la contestación? Are they books? ¿Verdad que no? Está mal. ¿Por qué? Porque se pregunta what are they primero por el verbo, con el verbo to be, perdón, y después el pronombre personal. Pero a la hora de contestar, a la hora de hacer una afirmación, va a ser al revés, se van a cambiar estas dos posiciones. Entonces se contesta como they are books, es la manera correcta. What are they? ¿Qué son esos? They are books. What are they? ¿Qué son esos? They are cats. Esos son gatos. What are they? ¿Qué son esos? They are tables. Esas son mesas. También vimos la pluralización de las palabras. Dijimos que había una regla, que decía esa regla que si una palabra termina en CH, en singular, al momento de nosotros hacerla plural, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregarle ES por terminar en CH. Beach, playa. Pero yo la voy a pluralizar, voy a decir playas, entonces voy a agregar ES. Beaches, beach, playa, beaches, playas. Después tenemos la palabra peach. Peach es durazno. Pero si yo quiero decir en plural, ya no voy a decir peach, sino duraznos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Termina en CH, ¿qué dice la regla? Que lo voy a agregar ES. Peaches, peach, peaches. Un durazno, dos o más duraznos. Después tengo la palabra city. ¿Qué dice la regla acerca de las palabras que terminan en Y?
Pues dice la regla que se va a eliminar la Y y vamos a agregar I latina ES. Entonces, city, una ciudad. ¿Dos o más ciudades? Cities. Baby, termina en Y. Bebé. Dice la regla que se termina en Y. Vamos a eliminar la Y, la vamos a sustituir por una I latina y aparte ES. Entonces, baby, al momento de hacer el plural va a ser babies. Y estamos aplicando la regla. Después viene una palabra común, car. Simplemente agregamos la S y ya la estamos pluralizando. Car, cars. Carro, carros. Dog, perro. Dogs, perros. Simplemente agregamos la S. Cat, gato. Cats, gatos. Nada más agregamos la S y ya pluralizamos la palabra. También vimos que hay plurales irregulares. ¿Cuáles son esos? Los plurales irregulares dijimos que son aquellas palabras que al momento de pluralizarlas van a cambiar totalmente su escritura y por lo tanto su pronunciación. Y algunos ejemplos dimos como este. Child. Man. Tooth. Foot. Woman. Entonces, estos son irregulares. Child, ahí no le aplica ninguna regla de las ya mencionadas porque es un irregular. Entonces, para decir niños o hijos, vamos a decir children. Child, un niño. Children, dos o más niños. Man, con A, un solo hombre. Men, con E, dos o más hombres. Tooth, diente. Teeth, dos o más dientes. Foot, un pie. Feet, dos o más pies. Woman, una mujer. Con A, woman. Pero con E ahí ya no dice woman, ahí dice women. Y quiere decir dos o más mujeres. Entonces esos fueron los temas más importantes pertenecientes al módulo 1. Espero todos los temas hayan sido de su agrado, los hayan entendido, los hayan aprendido. Si no, ya saben que estoy dispuesto con ustedes aquí en el grupo para que me hagan las preguntas que tengan. Les voy a mandar unas hojas, voy a tomar captura de pantalla y les voy a mandar estas hojas con ejercicios de cada módulo. Todo lo que vimos ahora, el tema de ahora les voy a mandar sobre este tema, sobre los demás temas les voy a mandar una serie de cuestionarios y aparte les voy a mandar sus respuestas. ¿Para qué? Para que ustedes traten de hacerlos por sí mismos, pero si se les atora algo, pues vean la respuesta y ya la tengan estudiada. Sin más por el momento, hasta aquí llega nuestra clase, chicos. Buena tarde.